Bueno, Irineu, encantado de saludarte. Encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Porque vamos a estrenar el estudio este más íntimo. Siempre hay que solo grabar con el otro, pero es que en el otro o sale uno o sale otra persona. Nos da tiempo a... Bueno, pues así hacemos una conversación. Ahí estamos. Hacemos un diálogo. Y hoy vienes a presentar tu libro Mil una curiositats del Baix Llobregat y l'Hospitalet. Sí. ¿Cómo se ha dado esta publicación? Bueno, ¿que cómo se ha producido? Bueno, la verdad es que la situación es bien fácil. O sea, resulta que vino la editorial Larca Redbook Ediciones y me propusieron pues hacer un libro guía que explicara pues más o menos lo que fuera lo más interesante de la comarca del Baix Llobregat y también de Hospitalet. Y bueno, me lo propusieron, me pareció digamos que un reto bastante interesante y allí que me puse. Y así lo tenemos aquí. El libro es en catalán, nosotros hablaremos en castellano porque como subiremos esta conversación a internet para que... Sí, bueno, no hay problema. No sé si existe la edición en castellano. Se pretende hacer, lo que pasa que ya sería de cara a septiembre o cosas así, pero sí, la idea menos de la editorial es de que salga en castellano. Al menos en un primer momento ha salido en catalán, pero al menos existe la intención de hacerlo en castellano. Por lo tanto, todos los amigos que puedan o que quieran verlo o leerlo en castellano, pues de aquí a poco tiempo lo podrán hacer. Claro. Hace unos 3-4 años viniste a Radio San Vicens a presentar la cara B de la historia. Sí, exacto. ¿Puede haber algún punto de unión entre estos dos libros de curiosidades, anécdotas, o es completamente paralelo? A ver, digamos que es la misma realidad, pero paralela, si quieres que te diga la verdad. Digamos que en la cara B de la historia lo que más o menos hacía, pues era un compendio de digamos que de curiosidades, pero digamos que explicabas más o menos extensamente cada una de las curiosidades y su entorno y tal. En este no es bien eso. En aquel me parece que eran sobre unos 50 historias, digamos que integraba cosas que eran sobre todo de todo el mundo, eran cosas de historia o cosas naturales o cosas así, pero que englobaban a todo el mundo, y esto es una obra que digamos que está muy centrada en lo que es el Baix Llobregat y Hospitalet. Has hecho la selección, ¿no?, de la comarca. Sí, digamos que es totalmente diferente, porque digamos que en la cara de la historia explicaba historias concretas y entonces explicaba, digamos que las incongruencias que se estaban dando en ese momento, o ya fuera socialmente o históricamente o lo que fuera, pues respecto a cada uno. Ya te digo, eran 50 historias. En este en concreto, pues son 361 temas diferentes que ocupan todos los pueblos del Baix Llobregat. O sea, estamos hablando desde Olesa, Sant Esteve Sesrovires, Sant Vicenç, Molins, o sea, todos los pueblos del Baix Llobregat y además también Hospitalet. Ajá. Y el prólogo veo que es de Roger Lloret. ¿Quién es esta persona? ¿Por qué la has elegido para el prólogo? A ver, Roger Lloret, aparte que me lo quiero mucho, o sea, le tengo mucho cariño a esta persona, es uno de los mejores conocedores del Baix Llobregat, de lo que es el río Llobregat. Es una persona, digamos que mayor de edad, pero no tanto como de espíritu. El espíritu es muy joven, pero toda la vida se ha dedicado a hacer es químico y se ha dedicado a hacer de policía fluvial del río Llobregat para Aguas de Barcelona. Entonces se conoce al dedillo pues todo lo que es el Llobregat y todo lo que implica. Entonces está muy implicado en lo que es digamos que la lucha patrimonial de todo el Baix Llobregat y el canal de la Infanta y todo esto, digamos que todo lo que está relacionado con el río Llobregat. Entonces creí que era la persona idónea pues para que pudiera hacer un prólogo sobre este libro, justamente que toca todo el Baix Llobregat y Hospitalet, claro. Sí, porque ¿qué es lo primero lo más destacado del Baix Llobregat? ¿Qué es lo primero que viene a la cabeza? Hombre, a ver, partimos de la base que el Baix Llobregat que lo primero que se te viene cuando hablas del Baix Llobregat es Barcelona. O sea, no sé por qué. A ver, yo soy de Hospitalet, pero Hospitalet pertenece sobre todo, históricamente, siempre ha pertenecido al que es el Baix Llobregat. Simplemente han sido los últimos 20 años por cuestiones políticas o digamos que
devaneos más o menos al azar del partido en el poder que les interesó incluir Hospitalet dentro de lo que es el barcelonés. Pero de hecho, claro, el problema que tiene el Baix Llobregat es que queda oculto detrás de lo que es la sombra de Barcelona. Claro, en ese caso, cualquier cosa que puedas remarcar, pues será un poco un descubrimiento. Porque realmente estás un poco, es como si fuera, digamos, que una margarita que crece a la sombra de un pino inmenso. Ah. Con lo cual, desde el momento que, digamos que la intención que tuve haciendo el libro era justamente dar a conocer a la propia gente del Baix Llobregat de que hay es una comarca muy interesante y que vale mucho la pena de conocerlo. Y muchos de los detalles los tenemos a 100 metros sí. Y sin embargo conocemos mejor lo que es el centro de Barcelona que no el centro de nuestras villas, ¿no? Entonces... ¿Y cómo nace esta comarca? ¿Cómo nace esta comarca? Si hay un propósito, si es un poco por azar, si es... Bueno, a ver, en principio es una comarca en sí natural. O sea, bueno, vamos a ver. Lo que es la comarca en sí se produce a raíz digamos que de la Segunda República. Es cuando se hace digamos que la división comarcal tal como más o menos lo conocemos ahora de toda Cataluña, y el Baix Llobregat pues digamos que administrativamente se conforma en ese periodo. De todas formas, claro, el Baix Llobregat en sí, estamos hablando desde Montserrat hasta el final, lo que lo vertebra sobre todo es el río Llobregat, con lo cual es la columna vertebral de la comarca. Claro, hasta cierto punto hay mucho, digamos que polémica ahora, que si el Montserratí, que si el Hospitalet, el Hospitalet, que si el Hospitalet no pertenece, que si digamos que el Baix Llobregat del norte, que si no debiera, que sería más de Cataluña central y tal. Pero digamos que todo lo que tiene no es una comarca así como otras son artificiales. El Baix Llobregat tiene una fuerza y una personalidad natural, aparte de que cada uno de sus componentes, que es innegable. Lo que pasa que es lo que hemos hablado antes. O sea, Barcelona eclipsa todo y no se ve, claro. Cuando tal como llegas a Martorella dices, Barcelona está cerca. No, pero tienes ahí 40 kilómetros hasta que llegues a Barcelona. Pero, mira... ¿Y el río Llobregat en ranking de importancia dónde estaría? Porque no sé, bueno, ahora no sé si está mucho polvo, si siempre ha estado así o cómo está el tema. A ver, lógicamente ahora parece una riera un poco ancha. O sea, si lo miras, ahora veníamos por la carretera y dices, sí, hombre, se ve el río, pues se ve más o menos importante, pues porque ha llovido, se ve que hay ancho. Pero claro, hemos de tener en cuenta que eso es ahora, con toda la extracción que se hace del agua, toda la gestión más o menos, digamos que chapucera que se puede hacer del agua, pero en su momento era un río muy importante dentro de lo que es la... Claro, hemos de entender también que estamos hablando de la península ibérica y digamos que la cuenca mediterránea, con lo cual el río no puede ser digamos como si fuera el Rin o si fuera el Danubio, pero digamos que... Sí, no, claro. Ojo, que te han dejado también la desembocadura actual, que aquello parece la desembocadura del Orinoco, pero bueno, ya los ingenieros que lo han hecho, ellos sabrán. Pero en principio digamos que la imagen que puedas tener ahora del río no es la que ha tenido toda la vida, y entonces pues digamos que ha sido muy importante incluso a nivel histórico y como digamos que en su momento como frontera y como tal. Y el libro está lleno de datos, de información. ¿De dónde la extraes? Y sobre todo, ¿cómo la contrastas? Bueno, al fin y al cabo, eso es como todo en la vida. O sea, tienes que contrastarlo las informaciones que te llegan, tienes que utilizarlas sobre todo las que te llegan de fuentes fiables, y más o menos sobre todo haber leído mucho sobre la comarca. Claro, yo en eso tengo la ventaja que aunque sea de Hospitalet, a mí yo siempre he tendido, bueno, de hecho la ciudad también, o sea, he atendido mucho lo que es el Baix Llobregat, de tal forma que como personalmente me he movido mucho por lo que es la defensa del
del patrimonio, la defensa de los valores naturales de la comarca, pues es algo para mí como un reconocible, o sea, reconocido, ¿no? De tal forma que para mí es algo que ya me sale, porque he estado toda la vida interesándome por todo esto, pero evidentemente para hacer un libro de estos necesitas una cantidad de documentación pues bastante importante. Y de tiempo y de horas, ¿no? Sí, no, claro, no. Sí, no, claro, evidentemente hay muchas cosas que son muy fáciles, porque simplemente tienes que buscar las fuentes correctas, pero hay otras que tienes que hacer auténticamente investigación, sobre todo si sabes que son detalles y sabes que tienes que estirar de aquellos detalles en adelante. Claro. Como hemos dicho aquí, el libro tiene datos y datos y datos. Sí, vamos sí. a hacer un pequeño piscolabis de los pueblecitos de aquí de la zona de San Vicente de Molins y te voy a hacer unas preguntillas. Por ejemplo, ¿qué lugar, tradición o personaje destacarías de aquí, de San Vicente dels Horts? Hostias. Alguna cosita. Claro. Ahora está Oriol Junqueras ahí un poco en el auge, pero. Hombre, claro, Oriol Junqueras, digamos que es el que tiene, digamos que es el nombre que ahora últimamente, por unas causas o por otras, pues han tenido, digamos que se lleva la palma de lo que es San Vicente dels Horts. Pero evidentemente San Vicente dels Horts no solamente es Oriol Junqueras. Bueno, a ver, depende de la época. Claro, aquí lo que trato, sobre todo, pues son. A ver, como hay tantos pueblos, trato sobre entre 10 y 15 temas de cada pueblo. Hospitalet, como es más grande, pues tiene 30. Claro. Y el más pequeño, que me parece de San Esteban o Rovires, tiene sobre 7 u 8, claro. Tampoco no es así. ¿Qué puedes por aquí? Pues no sé, por ejemplo, podríamos decir, pues Comamala, ¿no? Digamos que Domènec Comamala podía ser uno de los personajes también muy conocidos por aquí. A ver, igual no es tan conocido a nivel de calle, pero por ejemplo dio pues lo que son las casetas Comamala, que son unas pequeñas maravillas modernistas que tenéis por aquí. Sí. Pero claro, eso es uno de los detalles, claro. Después también podemos. De hecho, ahora mismo el Can Comamala está de reconstrucción porque se usaba para el tema de ayuntamientos. Sí, exacto. Esa es la casa grande. Sí, bueno, esa es la casa grande. Esa es grandiosa, sí. No, pero es que en el jardín, digamos que Domènec Comamala lo que hizo fue hacer casitas pequeñas, que son las casitas pequeñas que están a continuación. Claro. Y entonces aquello son pequeñas maravillas. Pero claro, son cosas de aquellas cosas que a lo mejor aún siendo del pueblo, digamos que la cotidianidad sí. Aquella de pasar todos los días, o sea, te lo vuelven, no los ves. Pero claro, igual si conoces la casita aquella pequeña que está en el Paseo de Gracia, dices, aquí falla algo, ¿no? Pues entonces yo intento por aquí en pequeños títulos, o sea, en pequeños artículos que tal como comienzan los acabas, pues que la gente pues sepa pues un poco de todo lo que hay, claro. Al fin y al cabo he escogido, pues ya te digo, sobre 15, 20 de cada pueblo, que podrían decirme, bueno, ¿y por qué no has cogido estas otras? Bueno, al fin y al cabo es mi criterio y he querido digamos que interesante utilizar esto, ¿no? Me ha quedado en el tintero un montón tienes que hacer una selección acotando, si no es que no claro, nunca. Es que no. De hecho la editorial me paró los pies porque si no nos hubiera salido un volumen aquí peor que la Enciclopedia Catalana, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, queda material por si tenemos que hacer un 1002 o un 1003. Claro. Y bueno, tú eres de Hospitalet, pero sí. te mueves bastante por Sant Boi. ¿De allí qué destacarías? Bueno. Allí hay más suquillo, ¿no? Bueno, a ver, hemos de decir que todo el país tiene suquillo. O sea, si te lo vas mirando. Los grandes tienen más movimiento. A ver, a mí lo que me ha servido para hacer el libro es para tener la idea de que no tienes ni idea de tu propia comarca. O sea, soy yo que más o menos estoy metido, digamos, que de todo lo que son las luchas patrimonialistas, todo esto, que más o menos lo mamas día a día. Cuando tienes que buscar documentación, cosas, aprendes mucho más y te das cuenta de que dices, pues no sabía nada. Pero claro, si eso, en mi caso, que más o menos estoy metido dentro del ajo, llego a la conclusión de que no sé nada, pues tú imagínate la gente de que está de la calle, pues realmente, o sea, el nivel de ignorancia sobre lo que estamos pisando es impresionante. Y en Sant Boi, pues bueno, Sant Boi, pues allí tienes, aparte del típico manicomio, pues tienes el Pi de Can Cartró, tienes digamos que los turons, el turó de Castell, el puente de Sant Boi, o sea,
es toda una serie de cosas. Y bueno, ya los hermanos Gasol que los hemos Sí, bueno, claro, ¿no? Sí, no, claro, sí. Sí, los dos que son tres, o sea, que son tres, lo que pasa que el tercero, que es el más joven, pues tampoco no ha hecho mucho, no ha tenido mucha suerte. Claro, los otros es lo que decimos de una margarita detrás de un pino, ¿no? Claro, tienes aquellos dos hombres, pues el tercero pues ha tenido que hacer, pero bueno, sí, han hecho ahí la Gasol Foundation y todo, y bueno, es una forma de dar a conocer todo el pueblo. ¿Y qué personaje de la comarca te habría gustado conocer o te gustaría conocer? Si está todavía vivo, pues... A ver, personaje de la comarca que me hubiera gustado conocer. Sí, que investigando sobre el libro dices, ostras, este tío era interesante como para tomarse un par de cañas con él. No, de estos ha habido muchos. Pues dime dos, de hecho, bueno, a ver, uno por ejemplo, Rafael de Casanovas, lo que decíamos a cuenta de Samboy. Pues porque realmente tenemos una visión que posiblemente no tenga nada que ver con lo que vivió el hombre en realidad. Pero bueno, estaría interesante pues a tomarse unas cañas con él a cuenta de, a ver, explícame, ¿qué realmente hubo en aquel momento por allí que te hubiera explicado? Entonces, claro, es lo que decimos. Y otro, pues... No sé, o sea, ya te digo, es que podría decir también, pues mira, el Lucio Minicio Natalis, que fue el primer digamos que ganador digamos que del Baix Llobregat, que ganó unos Juegos Olímpicos. Ajá. Por allí por el siglo IV después de Cristo, y que es el que digamos que fue el primero de aquí que lo ganó, y que en su familia, bueno, de hecho él y su familia eran de San Joan d'Espí, ¿no? Pues igual también podía haber sido un personaje interesante, pero claro, evidentemente entre estos y pues tienes 200.000 entre medio, partiendo de Jordi Hurtado, que es de aquí de Sant Vicent. Bueno, si no es en esta vida lo podrá hacer en el siguiente, porque como el hombre es inmortal ya podrá hacer lo que quiera. Marcando épocas. Sí, este hombre es como, me parece que participa en el Ministerio del Tiempo. Pues bueno, pues gente de todo digamos que hay para escoger. Evidentemente, cualquier persona te podrías ir a tomar unas cañas con él. Y a nivel de ferias o de fiestas, algún pueblo que digas, ostras, es que esta fiesta es mítica, hay que visitarla por lo menos una vez en vida. Bueno, a ver, las que son sobre todo la más conocida de todo, pues es la de Molins, la Candelera, digamos que la fiesta de la Purísima de Sant Boi. Son estas dos, sobre todo, porque son las más, digamos que multitudinarias. Como posiblemente son las que están más cerca de la gran urbe, o están mejor comunicadas, si quieres mirarlo, pues son las que tienen más... digamos que tienen más proyección, y son las que tienen más capacidad de movilización de la gente. Pero bueno, de todo lo que cabe, pues cada pueblo tiene sus pequeñas cosas. El Prat tiene lo de la feria de la carchofa también. De hecho, en Sant Boi también hacen la carchofa, que están aquí picados entre uno y el otro, a ver quién es el que hace las mejores carchofas, y los de Sant Boi o los del Prat. También los de Viladecans lo tienes por ahí, que también están a la zaga. O sea, todos así. Sant Vicent también tiene la suya. Total, que hay un montón. Sí, bueno, aquí tienes un montón para elegir. Y a nivel de tradición, costumbre, ¿has descubierto alguna especialmente chula de que digas, ostras? Hombre, una muy rara es la que tiene en Sant Just Desvern, que es la bajada de cars de cojinetes. O sea, cogen, sí, hacen, ya me parece que ya llevan 35 años haciéndolo. Pues bueno, han hecho, pues me parece que es de cara a noviembre, teoría te lo tendría que mirar, que pues allí la gente de Sant Just pues hace unas carreras, que un montón de categorías, que se montan sus cars. Pero no te creas que son una caja de huevos ahí con dos ruedas. No, o sea, se los curran bien. O sea, que sería Fórmula 1 de los cars de cojinetes. Y se lanzan a Sant Just abajo en un circuito de unos 600 metros, que llegan hasta los 60 kilómetros por hora. Y vamos, aquello es, digamos que es una de las tradiciones que personalmente en ese momento no las conocía, pero que estirando digamos que
de la documentación y tal, me hizo mucha gracia, ¿no? Y dices, bueno, y que llevan 35 años haciéndolo y prácticamente no lo conozcas, ¿no? Ya cuajado, ¿no? Es una sí, ya cuajado, sí. Me parece que participan, no sé, son en total con todas las categorías, hasta 150 coches que son de biplazas, ojo. O sea, no te pienses tú que de cualquier forma, son biplazas, ¿no? Y dices, joder, tienes aquí una Fórmula 1 de Cars y resulta que no te enteras, ¿no? Aparte de que sea cosa muy, muy local, pues son cosas de estas las que intento expresar en el libro. ¿Y hay algún plato que sea típico del Baix Llobregat o ya no llegamos a tanto? Ya es no, más catalán, a ver, no. A ver, digamos que algún plato que pueda juntarse a que pueda de aquí, más de aquí, verlo. Pues es complicado, más que nada porque es que si te lo miras, el Baix Llobregat está dividido en 4 partes. Lo que hemos hablado de Montserratí, tienes los que están digamos que lo que es la Vall Baixa, a los de la parte izquierda, que serían los de la Collserola, los de la parte derecha, que serían más bien Garraf y espérate, ya te lo diré, Garraf y Ordal, y después ya sería el Delta. Claro, son idiosincrasias como muy diferentes, aunque tengan todos el nexo del río, son cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hemos dicho, en la zona del Prat, Delta, pues tienes lo que son las carchofas, el pollo del Prat y cosas así, y después un poco más arriba es un poco pues lo que puedan, aunque puedan tener pues sus participaciones y sus características en cada pueblo, pero en general son, digamos que no son particularidades en plan aquellos como tienen esta especie, ¿no? No, cada uno tiene sus, pero un poco generales. Como mucho la sirera de Turrellas y de Santa Coloma, ¿no? Un poco como, sí, claro. Sí, claro. Pero bueno, es lo que venimos a decir, que tienen las sireras de digamos que de Torrellas, tienen las de San Climent, claro, que aún están un poco más para allí, pero es que incluso también el Papiol también tiene. Como tiene un trocito de digamos que de zona, digamos que de zona inundable, de buena tierra al lado del río, pues también tienen ellos sus cerezos y reclaman digamos que su autoría de cerezos. Pero eso es muy curioso. Una cosa que también me llamó la atención era el hecho de que se le llame digamos que a los campos de cerezos se le llama viñas. Y dices, ¿y cómo puede ser que a los campos de cerezos se le llame viñas? Pues sí, pues tiene su razón de ser, porque resulta que durante finales del siglo XIX pues tuvieron digamos que el cultivo general, o digamos que el más extendido era la viña, pero claro, en el momento que vino la filoxera, pues arrasó con todo el cultivo de vid que había en toda la comarca, de tal forma que mucha gente, claro, tuvieron que reinventarse y muchos de ellos aprovecharon pues justamente eso, los cerezos y tal. Por eso hay tanto, digamos que hay según qué pueblos que está muy extendido el cultivo del cerezo. Pero claro, como aquello eran las viñas anteriormente, lo único que habían cambiado, la costumbre de decirlo aquello de voy a la viña, el hecho de cambiar de cultivo no implicó el cambio digamos que de la denominación, y he continuado siendo las viñas, tal como y ahora cualquier pueblo de estos, ¿ves? Sí, las viñas son las viñas, claro, pero son las viñas de cerezos. Y dentro de la investigación que has hecho y de todos los datos que aportas, si tuvieras que hacer un top 5 de las cosas, anécdotas curiosas, las cosas que has visto tú que te han gustado de descubrir. Claro, es que me estás hablando, me estás pidiendo un imposible. Me estás pidiendo un imposible en tanto en cuanto es que aquí tenemos imposibles siempre. Claro, ya lo veo ya. En el sentido que, claro, si he tenido que hacer casi 400 temas y que me han cortado los pies en este sentido para no poder poner más, significa que hay como mínimo 400 que podrían ser interesantes. Claro, has de contar que dices, ¿qué es más interesante? Pues el hecho de las cerezas de San Climent o digamos que el castillo del Papiol, o bien, bueno, hay cosas, ¿no? Por ejemplo, hay una leyenda, llamémoslo así, que eso nos gusta, las leyendas. Sí, las leyendas, ¿no? Pues lo explico por aquí en el libro, pues una leyenda que se llama que los muertos salvarán a los vivos. Claro, siempre podía decir esto, pero podía decir, no, míralo en el libro y tal, y lo explicaré.
Pero bueno, como son 400, aunque explique una de las leyendas o una de las historias, tampoco no vamos a perder nada. Es un pica pica. Sí, vamos, es un pica pica porque esto te los comes. Los comes, vamos, como si fueran esto las pipas. Sí, pues bueno, pues la leyenda esta explica que digamos que en el 1962, pues en la Navidad, digamos que en la Navidad del 61 al 62, pues un señor que se dedicaba, digamos, trabajaba en San Andreu de la Barca y iba a trabajar a Pallejà, iba en su moto, iba al lado del río, era por la mañana, muy era un día así feo y tal, ya casi medio de noche, pues imagínate, en invierno por la mañana. Y de repente notó que en su moto, pues que pegaba un bote. Se giró para detrás y vio detrás que iba detrás en su moto, iba como un espectro, algo, un volumen, algo que estaba por allí. Que dice, ¿y esto qué hace aquí? O sea, se le puso de paquete en aquel momento, aunque no sabemos su paquete donde se le puso en aquel momento. Llegó en ese momento, iban al lado del río, más o menos por la Roca Droc, por ahí más o menos, y le preguntó, le dijo el espectro este que tenía en la espalda, ¿ves este río que va a tu izquierda? Pues este río se convertirá en un río de sangre. Y los muertos salvarán a los vivos. Pues imagínate cómo se quedaría el hombre, ¿no? Yo ando ahí con la moto, ahí a toda castaña, ahí solo por la mañana. Pues, total. Que llegado un momento, pum, le desaparece. Dice, corcho, ¿qué ha pasado aquí? Cuando llega a Pallejà, que trabajaba en un taller, cuando se bajó, vio que en la chaqueta de piel que llevaba se le había quedado como unas marcas en lo que eran los hombros, como si fueran quemaduras, cosas así. ¿Y qué era aquello? No se sabe. Claro, estamos hablando de esto que sería pues diciembre del 61 o enero del 62. Ese mismo año, el 62, se produjeron las grandes avenidas digamos que del Vallès, bajo la riera del Rupí, bajo desastrada, o sea, armó un gran revuelo, hubieron muchos muertos y cosas así. Y justamente San Andreu de la Barca bajaba el río tan subido a cuenta de aquellas inundaciones, que una de las rieras que baja, se temía que llegara a desbordarse y ocupase todo el centro, todo lo que era en aquel momento, todo San Andreu de la Barca, con lo que podía haber significado en aquel momento. Claro, se esperas, ya verás. Pero ¿qué pasa? Resulta que donde está puesto actualmente el cementerio, resulta que desvió justamente el cauce del río Llobregat, de tal forma que aquella riera pudo desaguar correctamente hacia el Llobregat, y no digamos que no hizo del río Llobregat, lo desvió lo suficiente como para que no inundara todo el pueblo. Uh-huh. De tal forma que se dice que, claro, el cerro donde está ahora puesto el cementerio, los muertos salvaron a los vivos. Dices, curioso, ¿verdad? Bueno, es lo que hay. Se podría entrar también en Iker Jiménez, ¿no? Sí, totalmente. Dices, ¿qué pasó ahí? El cuarto milenio. Pues estas historias... Una más. Tienes ahí en la recámara. Ya me estás pidiendo mucho, ya. Vamos a ver. Pues sí, por ejemplo, está la historia del que te han enseñado, el pastor Fachenda, o sea, del pastor Pocholito, ¿no? Sí, esta historia es de Collbató. Se cuenta que había un pastor en Collbató, pues que era muy chulo, era más chulo que un 8, y entonces él me dijo, pues yo cuando esté allí cerca de la cueva del Salnitre, porque claro, era la cueva del Salnitre, pues es muy mágica, todo siempre tiene, pues yo cojo allí al diablo, lo invitaré a la comida. Sí, yo allí los pongo ahí encima de la mesa y ya verás tú cómo los invito. Vale.
Total, que el pastor pues se dirige hacia la cova del Salnitre y entonces a la hora de comer pues se puso por allí. Y entonces allí haciendo un brindis al sol, claro, dice, estoy aquí solo, a ver quién va a esto. A ver, pues invitó a todos los diablos, demonios y todos seres del Averno y todo esto. Y se explica que salieron de dentro de la cueva y todo aquello y le salió al hombre. El hombre, viendo aquello que salía, se cagó las patas abajo, hablando bien y claramente, salió corriendo para abajo y llegó justo para contar la historia cuando llegó a Coibató, y tal como llegó, pues se murió. O sea, desde entonces dices, pues a ver qué es lo que... A ver a quién invitas a tu casa a comer, pues porque te puede pasar según qué cosas, ¿no? Pues la vamos a dejar aquí en pleno misterio. Y... Sí, o sea, aquello, bueno, a ver a quién convidas en tu casa, a ver cómo vamos. Y en este caso, pues mira, al hombre le salió mal la historia. ¿Y cómo está el tema ahora de presentaciones del libro? Porque has estado en Sant Jordi firmando, has estado en otras presentaciones. Cuéntame, ¿cómo está el tema? Bueno, a ver, durante este Sant Jordi pues hemos estado bastante liados. Hemos estado en el Corte Inglés de Almeda. Estuvimos ahí el sábado, el día de Sant Jordi estuvimos en la Rambla de Hospitaleta ya firmando libros y tal, pero claro, nos hemos encontrado que no sabíamos si iba a poder salir si iba a poder salir el libro, si podía haber salido para Sant Jordi. Íbamos muy justos, porque digamos que la editorial me lo propuso junio del año pasado. Y entonces, sabiendo cuál es el tiempo que se puede tardar en hacer una cosa de estas... Y más un libro así que requiere contrastar los datos. Sí, exactamente. Entonces, tardas lo suyo en poderlo hacer. Entonces, íbamos muy justo y en principio no teníamos previsto que saliera para Sant Jordi. Ya digamos que en previsión ya lo dejamos para más adelante. Pero en viendo de que la cosa fue más rápida de lo que creíamos, al final... La editorial me dijo, corre un poco a ver si podemos entrar. Mira, necesitamos antes de este día para poder entrar en Sant Jordi. Mira, de apretar el acelerador. En principio funcionó bastante bien y lo tuvimos. De tal forma que hemos lanzado el libro digamos que para Sant Jordi, lo hemos distribuido entre las librerías que se pueden encontrar en el Corte Inglés, se puede encontrar en la FNAC, en la Casa del Libro, Amazon, un montón. Sí, han hecho una muy buena distribución, incluso a Bacus, por aquí por la comarca puede encontrar en muchas librerías habituales, pero no nos ha dado tiempo a cerrar las presentaciones. Entonces supongo que pues a partir de ahora, a partir de la semana que viene o el otro, ya hay 2 o 3 ya presentaciones previstas y ya estamos en tratos para poderlo hacer. La idea es hacerla en la mayor cantidad de pueblos de la comarca que se pueden hacer, pero claro, es que como no sabíamos si llegaba, no podíamos cerrar porque dices, ¿qué vas a presentar si no lo tienes todavía hecho? Entonces a partir de ahora será cuando vengan todo. Claro, tienes que hacer la gira Baix Llobregat, ¿no? Sí, ahora iremos a hacer bolos, sí. En la biblioteca, pues las librerías. Sí, en vez de hacer los bolos con Shakira, pues ahora me tocará hacerlo a mí con el libro. Pero mira, sí. Y bueno, tú hemos dicho que tenías otros libros publicados. ¿Cómo está el tema ahora de nuevos proyectos? Porque seguro que tienes más ideas. Hombre, ideas tienes todo esto. De primeras porque todo, digamos que yo tengo mi propio blog que se llama Memento Mori, y entonces allí pues ya tengo más de 1200 artículos que voy mirando de publicar más o menos, digamos que regularmente dentro de lo que se cabe. Claro, si estás haciendo todo esto te roba una cantidad de tiempo, es impresionante, pero bueno, yo miro de seguir. Y entonces a partir de aquí, que esperamos de cara al mes que viene ya llegar a los 3 millones de visitas del blog, pues bueno, es un poco seguir adelante pues haciendo proyectos. Hay alguna cosa que está por allí que pulula. Yo en estas cosas soy bastante supersticioso, prefiero no hablar hasta que no esté metido dentro del saco. Pero bueno, sí, se plantea la cosa con cierto optimismo, ¿no? Sobre todo, claro, si tengo que empezar a hacer bolos con el libro pues ya no sé hasta qué punto me voy a volver aquí un poco mico, ¿no? Llevándolo. Pero bueno, sí, hay perspectivas. Y de Memento Mori, de tu blog,
¿Recuerdas la última entrada que has hecho o todavía ha quedado demasiado lejos? Hombre, a ver, mira, el problema de que hablamos de todo esto es ya... dices, ¿de qué me acuerdo y de qué no? Y dices, pues no lo sé. ya es un totum revolutum, ya tienes la cabeza hecha como un saco de nueces y ya no te acuerdas de lo que he estado. Más que nada porque es que llevo últimamente que tenía muchos artículos, digamos que igual de hace 5, 6, 7 años, pues que igual no estaban actualizados y me he pasado mucho tiempo pues actualizándolos y tal. Por lo tanto, ¿cuál fue el último que me he dedicado a publicarlo? Pues ahora me pillas del todo, vamos, porque ahora, ¿cuál fue el último? Pues tendría que mirar la realidad. Claro, no, ya imagino que si has estado involucrado en el libro y llega un momento y dicen, este lo puse en el libro, lo puse en el blog, y llega un momento que... Claro, a ver, también lo que hemos de decir, ¿no? Que lo que está dentro del libro es diferente de lo que puedas encontrar en el blog. Claro, o sea, porque es totalmente diferente. Lo que puedes encontrar en el blog son historias concretas. Por ejemplo, no hace mucho pues había explicado lo que es lo del Recomtal, el canal de la Infanta. Tengo pendiente dedicarle también una entrada a lo que es el canal de la Dreta, que pasa por aquí, San Vicente y tal. Cosas así, claro, son otras temáticas. Aunque lo puedas explicar más o menos de una forma más o menos interesante, aquí en el libro por fuerza tiene que ser breve, porque en sí el libro lo que pretende ser es, digamos, que dar un... ¿Cómo te diría? O sea, abrirte es hacer como un tastet, o sea, es hacer unas pinceladas. Sí, es unas pinceladas, o sea, hacer un aperitivo de lo que es, o sea, te explico qué es el carrilet, te explico qué es el canal de la Dreta, el canal de la Infanta, digamos que lo del agua artesiana, lo de que el aeropuerto, ahí te lo explico todo. Y mientras que en el blog lo que me dedico es a través de una anécdota, que en principio dices no puede ser interesante, intento explicar aquello, o sea, intento ponerlo en conjunto, o sea, en contexto, y para que la gente pueda saber más o menos, digamos que estirando el hilo de aquella anécdota, que pueda saber en qué contexto se produce y qué relación tiene con digamos que en tu día a día con aquel digamos que aquel hecho, ¿no? Aquella anécdota tonta que te pueda parecer, ¿no? Entonces, claro, básicamente es diferente, es totalmente diferente. Claro, lo que puedo encontrar en mi blog pues es muchas veces es historia recreativa, si quieres, hasta cierto punto, pero claro, toda historia recreativa te puede dar una moraleja, al final te puede dar, digamos que te puede servir para tu día a día, y es lo que intento. Claro, aquí en el libro de 1001 curiosidades es, digamos, que un poco más aséptico, si quieres. Digamos que en aquello es un poco mi percepción del punto de vista de la realidad que estoy viviendo, mientras que estoy explicando una serie de historias para alguien que no sabes quién tienes adelante. Claro. Estaría más cerca de lo que era el libro de La cara B de la historia, ¿no? Quizá Bueno, digamos que La cara B de la historia es una adaptación, digamos que es un recopilatorio de aquellos artículos, claro. Aquel libro, tú imagínate, si aquel eran 50 artículos, digamos que una recopilación de 50 artículos que no se podría sacar con 1220, que es lo que tengo ahora. Por lo tanto, pues mira, da para eso y para mucho más, claro. Y como broche de oro ya para finalizar la charla, ¿con qué mensaje te gustaría despedirte de los oyentes? Si sobre el Baix Llobregat, si sobre tu libro, si sobre algún personaje, alguna ciudad, algún pueblo, el Baix Llobregat. Un mensaje, pues bueno, que digamos que sobre todo que lean, o sea, que lean mucho y que se preocupen, que no pasen por esta vida como quien pasa, no sé, como si fuera un fantasma. Que se preocupen de lo que les envuelve, que es mucho más interesante de lo que pueda parecer. Entonces, les recomiendo, claro, que voy a decir yo, si al final he hecho el libro, o sea, les recomiendo que lean este libro, pero quien dice que puede decir cualquier otro, que se enterarán de muchas cosas que le pueden llegar a saber
cuál es, en qué mundo estamos viviendo, ¿no? Y qué es lo que nos rodea y qué es lo que podemos llegar a ser y de dónde venimos y a dónde vamos, porque si no sabes de dónde venimos, difícilmente sabrás a dónde vamos. Entonces yo les recomiendo sobre todo eso, que lean mucho y que contrasten mucho las informaciones, pero que sobre todo que sean curiosos. Que sean curiosos de lo que les rodea, ¿no? Que no se conformen simplemente escuchando la música aquella tonta o viendo aquel programa de televisión tonto. No, que se preocupen de lo que les rodea, que siempre será como más edificante. Que redescubran su entorno, ¿no? Que sí. Sepan. Sí, porque al fin y al cabo, claro, porque al fin y al cabo podrán descubrirse a sí mismos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Dónde están ellos en un contexto? No, que no pasen por la vida como si fuera una simple anécdota, que le den importancia a la anécdota que es su vida. Pues Irineo, como siempre ha sido un placer charlar contigo. Te vamos a desear, como siempre, también muchísimo éxito con tus libros. Con muchas gracias. Ya sabes que es un placer venir por aquí. Y, bueno, como siempre, también decirte que Radio San Vicente es tu casa y cada vez que quieras, pues aquí pues echaremos la tarde y lo que haga falta. Pues ya sabéis que conmigo podéis contar para lo que queráis. De hecho, ya aunque sea de la competencia, porque tengo yo mi propio espacio en Radio Samboy, que hacen los martes. Anúncialo por si algún despistado, sí, cuando ya se canse de escuchar Radio San Vicente, pues si aquello dices que pueda conectar con Radio Samboy, y entonces yo los martes por la mañana, sobre eso de las 10:15, cosas así, pues digamos que tengo un espacio en lo que es el programa La República Samboyana, del Amadeu Alemany, que es el espacio del home curiós, el espacio del hombre curioso. Entonces ahí cada semana pues explico una de las historias que digamos que pongo yo en mi blog. Bueno, ya llevamos 3 temporadas, por tanto significa que a la gente le debe de gustar de alguna forma. Sí, no, al menos a la gente le gusta, ¿no? Pues bueno, pues si cuando ya estéis ya saturados ya de tanto Radio San Vicente, aquello dice, bueno, voy a buscarme los 5 minutillos de esto, pues en mi espacio pues ya lo tenemos por allí. O sea que digamos que sería estaría muy honrado de saber que me están escuchando. Pues hermanamos los programas y aquí ya está, claro. ¿No? Y lo bueno que tiene este espacio nuevo que estoy estrenando hoy es que nos vamos a saludar con un apretón de manos. Encantado. Y ya para la próxima. Hombre, por favor, cuando queráis.